Mutación y cambio genético. Equipo integrado por Araujo Pérez Abigail, Cárdenas Salazar Jonathan Alexis y Mata Carreño Jorge Josué. Introducción. Todos los organismos están sujetos a sufrir cambios en su ADN debido al metabolismo propio o por efecto del medio ambiente, lo que los hace presentar variabilidad genética dentro de una misma especie. Esta variabilidad se debe en gran parte a los procesos evolutivos a través del tiempo, que involucran mutaciones estables. Estas mutaciones pueden ser heredables si suceden en células terminales o desaparecer cuando el individuo muere. Objetivos. 1. Identificar qué es la mutación. 2. Reconocer los efectos de las mutaciones. 3. Distinguir los diferentes tipos de mutaciones y su clasificación. ¿Qué es la mutación? Una mutación es el cambio al azar en la secuencia de nucleótidos en la organización del ADN de un ser vivo, que produce una variación en las características de este y que no necesariamente se transmite a la descendencia. Se presenta de manera espontánea y súbita. Tipos y clasificación de las mutaciones. Un tipo de mutación es por alteración provocada. Esta se divide en 3. La primera son génicas, alteraciones a nivel de nucleótidos. Esta se puede pasar por 2 formas. La sustitución, se sustituye una base por otra, transición y transversión, y puede pasar por el corrimiento del orden de lectura, en la cual se hace una adición o deleción de nucleótidos. Otra clasificación de mutación por alteración provocada son las cromosómicas. Estas son mutaciones que alteran la estructura del cromosoma, la cual puede suceder en 4 procesos. Primero puede pasar por deleción, la cual es la pérdida de un fragmento del cromosoma. También puede pasar por duplicación, que es la repetición de un fragmento del cromosoma. Y puede pasar por inversión, que es el cambio en el sentido de un fragmento cromosómico. Y por último puede pasar por translocación, que es el cambio de posición de un fragmento del cromosoma. Y por último, las genómicas. En estas se modifica el número de cromosomas o incluso el juego completo de cromosomas. Estas se dividen en 2. Las aneuploidías, altera el número de cromosomas, nulosomía, monosomía, etc. Y las euploidías, la cual altera el juego cromosómico. Esta puede ser monoploidía y poliploidía. Otro tipo de mutaciones puede ser según su efecto funcional, dividida en 6. La primera, pérdida de función. La alteración producida en el gen produce una inactivación o pérdida de función que puede ser total o parcial. La segunda, ganancia de función. El gen alterado tiene más expresión que su versión original y puede que o bien se produzca más efecto en su activación o que esté activado en situaciones en las que su versión original no lo estaría. La tercera, dominante negativa. La alteración produce un nuevo alelo del gen cuyo producto actúa como antagonista del producto del gen original o silvestre. La cuarta, hipomórficas. En este tipo de mutaciones, la alteración produce una expresión del gen menor que la versión silvestre. Quinta, neomórficas. En este caso, la alteración del gen da lugar a la síntesis de una nueva proteína diferente a la que codifica la versión silvestre. Sexta y última, mutaciones letales. En otras ocasiones, la alteración del gen original causa la muerte del organismo que la sufre y estamos ante alteraciones letales. Mutaciones según su efecto adaptativo. Esto se divide en 3. La primera, mutaciones beneficiosas. La aparición de estas mutaciones se produce cuando la alteración del gen original da como resultado una característica, llamada fenotipo, que hace que el individuo que la tiene esté mejor adaptado para ciertas condiciones que la versión silvestre u original. Las segundas son deleterias o perjudiciales. Este tipo de mutaciones se producen cuando la alteración de un gen produce una característica, fenotipo, que hace que ese individuo esté peor adaptado que el organismo con la versión silvestre del gen. Y la tercera, que son las mutaciones neutras. Estas mutaciones no producen efectos perjudiciales o beneficiosos en cuanto a la capacidad de adaptación del individuo. Se llaman mutaciones neutras. Continuamente en nuestro ADN están ocurriendo mutaciones neutras. Otro tipo de mutaciones puede ser según el tipo de células que las sufren. Mutaciones de la línea somática. Estas suceden a las células
somáticas, las cuales son células no sexuales. Las alteraciones en este tipo de células no se heredan, ya que estas modificaciones no afectan a los gametos. Este tipo de mutaciones nacen y mueren con el individuo, es decir, se producen en un individuo, pero este no las puede transmitir a la siguiente generación, que se origina a partir de la información de su gameto. Y las mutaciones de la línea germinal, las cuales son las células germinales. Estas células son las encargadas de transportar el ADN de una generación a otra, por lo que alteraciones en el ADN de estas células se heredarán a la siguiente generación. Este tipo de mutaciones son las únicas capaces de generar cambios o efectos a nivel de especie, ya que son capaces de llevar a la aparición de un nuevo alelo genético o cambiar la frecuencia alélica. Efectos de una mutación. Les hablaré sobre los efectos de las mutaciones. Si se altera uno de los nucleótidos de la base, afectará la secuencia de ARN. Las mutaciones son generalmente cambios en el ADN de una célula que conduce a la producción anormal de proteínas. Hay muchas mutaciones que pueden dar lugar a cambios estructurales. Por ejemplo, una persona sin una pierna o, por el contrario, una persona con 3 brazos. O hay cambios muy pequeños que casi no los notamos. Pero es difícil llamar a una mutación si es maligna o no, ya que depende de muchos factores. Las mutaciones pueden generar grandes cambios en el sistema biológico, hacerlo muy resistente a ciertas sustancias o provocar enfermedades. Las mutaciones no son ni buenas ni malas, ya que como pueden afectar una parte del sistema biológico, como pueden hacerlas bien, como pueden tener efectos favorables como desfavorables. Los efectos de una mutación generalmente aparecen en la proteína, aunque no siempre será así. Muchas enfermedades hereditarias afectan solo a los hombres. Condiciones como la hemofilia y el daltonismo generalmente afectan solo a los hombres, ya que están ligadas al cromosoma X. Las mujeres tienen 2 cromosomas de este tipo, mientras que los hombres tienen cromosomas X y Y. Por ende, las mutaciones cromosomáticas relacionadas al cromosoma X suelen dejar solo a las mujeres como portadoras, ya que necesita que ambos cromosomas tengan la enfermedad. El hombre puede contraer la enfermedad o no, ya que solo basta un cromosoma X afectado. Igualmente, aunque en un porcentaje muchísimo menor, existe la posibilidad de que las mujeres desarrollen las enfermedades. Datos curiosos. Como datos curiosos les presentaré 2 mutaciones. La primera es una mutación que varios quisiéramos tener, ya que permite ver con mejor claridad debajo del agua. Los miembros del pueblo Moken que habitan en el mar de Andan, una investigación científica publicada en 2003 en la revista Current Biology, reveló que la mutación genética de los Moken hace que sus ojos cambien de forma debajo del agua. Eso permite que la luz refracte de forma correcta al ingresar a sus ojos y hace posible que vean con claridad, incluso sumergidos más de 20 metros debajo del agua. La segunda mutación es el umbral del dolor. Esta mutación puede ser tanto beneficiosa como maligna, ya que si bien nos da una resistencia a los dolores, también no permite sentir síntomas de enfermedades, lesiones o daños en el cuerpo. Hay quienes tienen un umbral muy bajo que son muy sensibles ante cualquier situación, como hay quienes tienen un umbral muy alto que no son capaces de sentir dolor. Y esta mutación depende de diversos factores, como pueden ser genéticos, ambientales o psicológicos. 1 de cada 180 niños nace con una enfermedad provocada por defectos genéticos. Existen enfermedades que, si bien no son hereditarias, sí son genéticas, provocadas por defectos en las mitocondrias, ya que están presentes en el óvulo materno o manifestándose en la etapa embrionaria. La enfermedad mitocondrial más común es el síndrome de Down. El club de las tetracrómatas. Es bien sabido que la mayoría de las personas vemos colores gracias a que nuestros ojos tienen 3 tipos de conos sensibles a distintas longitudes de ondas, lo cual quiere decir que somos tricrómatas. Sin embargo, algunas poseen una mutación muy peculiar. Se estima que el 12% de las mujeres en el mundo son en realidad tetracrómatas, es decir, tienen 4 tipos de conos. Aunque en muchas tetracrómatas este cuarto cono no es tan distinto como para afectar drásticamente su percepción. En algunas lo es tanto que les permite distinguir hasta 100 veces más colores que el resto de nosotros. El gen HDEC2. La mayoría de nosotros necesita unas 8 horas de sueño cada noche para estar saludables y tener suficiente energía, pero algunos pueden dormir hasta 12 horas o más si nadie los interrumpe.
Sin embargo, un aproximado de entre el 1 y 3% de la población solo necesitan 4, y esto se debe a la mutación del gen HDEC2, que regula la duración del sueño y la vigila, reduciendo la cantidad de tiempo de descanso que necesitamos cada día. Conclusión. Las mutaciones por lo general pueden ser consideradas como malignas, pero esto no es ni del todo cierto ni del todo mentira, ya que si bien las mutaciones por lo general son asociadas a defectos, y esto es verdad, son defectos en la secuencia del ADN, pero hay mutaciones que hacen más bien que mal, como la que vi en el primer ejemplo. Los habitantes Moken tienen una mutación que los ayuda mucho a sobrevivir en el entorno,